Buenos días, hermanos. Este es el momento para meditar la palabra de Dios, para recibir el mensaje que Él tiene para nosotros. Y como es Dios que nos va a hablar por medio de la Sagrada Escritura, los invito para que oremos un momento. Padre nuestro, te agradecemos por la vida que nos das. Te agradecemos porque estás permitiendo que finalicemos el mes de mayo. Y ya, Señor, entramos a otro medio año. Señor, tú has sido fiel. Tú siempre has estado presente en medio de todo lo que como humanidad sufrimos y vivimos. Tan fiel eres tú con nosotros. Y Señor, hoy venimos ante ti dispuestos y humillados ante tu grandeza. Que tú nos hables. Permítanos, Padre, concentrarnos y recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Gracias porque siempre nos hablas. Y aquí estamos reunidos. Te hemos adorado, te hemos alabado. Ahora queremos abrir tu santa palabra y escuchar lo que tú quieres decirnos. Prepara nuestros corazones, por favor, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, hemos estado viendo una serie que tiene como título Personajes bíblicos que compartieron el Evangelio, que compartieron las buenas nuevas de salvación. Empezamos con la vida del apóstol Pablo. Qué vida lo del apóstol Pablo. Es una vida ejemplar. Qué calidad de vida la del apóstol Pablo. Él es un modelo para nosotros en compartir el Evangelio. Y claro, el que es nuestro modelo principal es el Señor Jesucristo. Pero como humanos, ya alguien que como nosotros vivió en la tierra y tuvo sus problemas en la vida, tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Dios lo creó desde el vientre de su madre, dice en Gálatas 1, 15 y 16. El apóstol dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para que yo predicase el Evangelio a los gentiles, así como él fue apartado desde antes que naciera, igual nosotros, usted, yo, fuimos apartados desde antes de que naciéramos. Fuimos preparados, fuimos creados por Él, cada uno con su temperamento, cada uno con su forma diferente, pero Dios desde entonces nos ha apartado, así como apartó al apóstol Pablo. Y como no trabaja como nosotros. Nosotros muchas veces hacemos las cosas a última hora. Él hace con tiempo y lo hace bien. Él crea al hombre y a la mujer, lo crea de manera especial. Y el apóstol Pablo fue apartado desde el vientre de su madre, pero también fue preparado. No solo fue apartado, sino que fue preparado. Y vimos en la vez anterior
en las escrituras, fue preparado académicamente, tenía mucho conocimiento, hablaba un idioma, hablaba otro idioma, pero también tenía ciudadanía romana. Y en ese tiempo era bien importante tener ciudadanía romana, porque tenía muchos privilegios, muchas oportunidades, tenía muchas ventajas. Y el apóstol Pablo fue preparado de esa manera para compartir el evangelio a esa sociedad, a ese pueblo. Pero igual, usted, desde antes que naciera, Dios ya sabía cómo iba a ser. Conoce mí como es mi temperamento. Y Dios también nos ha preparado en este tiempo que estamos viviendo la cuarentena, viviendo la pandemia. También usted tiene un papel importante. Nosotros para poder compartir el evangelio. En nuestra iglesia hay muchos enfermeros, muchas enfermeras. Se están exponiendo, si están sirviendo, si están en los hospitales, si están atendiendo a la gente, están muy cerca a las personas que pueden contagiarse. Ahí están. Pero si usted está en ese grupo, no es en vano. Desde antes que usted naciera, Dios ya había visto que usted iba a tener esa profesión y que usted le iba a servir a Dios en esos lugares. Así que Dios quiere que lo aproveche. También en la iglesia hay médicos, hay varios médicos. Igual, ahí están viendo por los pacientes, por las personas y gracias a Dios por los médicos porque también se preocupan por nosotros, por nuestra salud, por nuestro cuidado. Así que si usted es médico, lo bendecimos y le agradecemos por lo que usted hace. Cuánto bien hace a la humanidad cada médico. Y queremos que Dios los proteja. Pero también hay en la iglesia bomberos. También los bomberos se exponen. Y en este tiempo están sirviendo. Gracias a Dios por eso. Y sí hay que cuidarse. Pero no es solo ayudar físicamente. En algún momento, cada uno de ustedes puede compartir un versículo de la palabra, un mensaje de la palabra, que para eso Dios nos dejó en la tierra como iglesia, como miembros de la iglesia. Pero igual en la iglesia hay abogados. Los abogados igual trabajan en este tiempo, están haciendo un trabajo, están en este grupo y son responsables de dar palabra a los compañeros, a su gremio. Pero igual hay maestros. Hay muchos maestros en la iglesia, están atendiendo a los alumnos, están atendiendo a los padres de familia y a veces hasta se ocupan en consejería porque las personas necesitan. Entonces, Dios quiere que cumpla ese ministerio, porque Dios lo preparó en la profesión que sea y lo apartó desde el inicio. Y gracias a Dios porque usted tiene la oportunidad de servir y compartir el mensaje que Dios quiere que todas las personas escuchen y que puedan recibir a su Hijo Jesucristo, porque esta es una vida mucho más grande que la vida física. Cualquier persona que en este tiempo esté sirviendo tiene un compromiso con Dios. Y así fue preparado el apóstol Pablo, igual fuimos preparados. También hay pastores, hay evangelistas, hay capellanes, hay ministros, hay diáconos, hay ancianos. Es una responsabilidad. Cumplamos con la misión que Dios nos ha encargado. Pero también algo que hizo el apóstol Pablo es que empezó a compartir el evangelio desde su conversión, desde que se encontró con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Qué testimonio, qué experiencia la del apóstol Pablo.
pero la palabra dice que llegó Ananías donde él estaba, en una casa. El Señor Jesús me ha enviado para que tú recibas tu vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo inmediatamente dice, empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros hemos tenido un encuentro genuino, un encuentro real con Jesucristo, desde ese momento somos diferentes. Y desde ese momento es que nosotros debimos empezar a compartir el Evangelio. Y hay algunas características que tenía el apóstol Pablo. Una de las características era que era obediente a su Señor, porque sabía quién era. Le obedeció. El apóstol Pablo dijo, no fui rebelde. Dios me dijo, el Señor Jesús me dijo que predicara el Evangelio. Cristianos. El Señor nos ha pedido en San Mateo, en San Marcos, en San Lucas, de predicar el Evangelio, de compartir la buena nueva de salvación. Nosotros debemos ser obedientes. Y también el apóstol Pablo, él reconoció en realidad quién era Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no es una persona como cualquier persona. Él es Hijo de Dios, es Dios mismo, es la segunda persona de la Trinidad y Él es soberano. Él tiene todo en sus manos porque es Dios. Nosotros vamos a ver en esta ocasión lo que motivó al apóstol a compartir el Evangelio. Hay motivación que es externa y hay motivación que es externa. La motivación interna es la que funciona mejor y es la que nosotros debemos tener para compartir el Evangelio. El apóstol Pablo fue motivado porque el Evangelio, poder de Dios. Hay un versículo en Romanos 1:16 que dice así: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación a todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El apóstol decía, y yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y qué poder? De esa palabra es que viene la palabra dinamita. Es una potencia grande lo que podemos ver en ese versículo. Y el apóstol Pablo se había experimentado ese poder. En su conversión cayó ante el Señor Jesucristo. Quedó ciego. Tuvieron que llevarlo de la mano. Ese poder, ese es del Evangelio. El Evangelio es Jesucristo mismo. Y él dice, no me avergüenzo. Predicaba el Evangelio, predicaba de Jesucristo, que fue llevado a la cruz, que fue crucificado, y murió. Él predicaba de eso. Tal vez para los romanos, para ese pueblo, decían, un hombre así, ¿cómo voy a seguir? El apóstol decía, él resucitó. Y Jesús resucitó por el poder de Dios. Y el apóstol Pablo había visto ese poder. Y por eso decía, y yo no me avergüenzo del Evangelio. Y como él no se avergonzó, la palabra nos enseña que nosotros debemos avergonzarnos. ¿Tiene vergüenza usted de hablar de Cristo? ¿De hablar de la palabra? ¿De hablar del Evangelio? Pensando qué van a decir, qué pena, qué vergüenza. El apóstol dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y si es poder de Dios, porque él lo vio. Vio a personas sanadas. Vio a personas resucitadas.
vio milagros. Él mismo oró y hubo milagros. Ese es el poder del Evangelio, es el poder de Jesucristo. Entonces, eso lo motivó a él para compartir el Evangelio. ¿Nos motiva eso? Que el Evangelio es poder de Dios, que cambia vidas, quebranta los corazones, a los rebeldes los cambia, a ser humildes y a ser obedientes. Eso pasó con el apóstol Pablo. Era muy duro, perseguía el Evangelio, pero el poder de Dios quebrantó su corazón, cayó al suelo y dijo: aquí estoy, Señor. Él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Este es el poder de Dios. ¿Pero para qué el poder de Dios? Para salvación de todos los que creen. Ese es el poder de Dios. Lo que Dios quiere es que con ese poder las personas crean en el Señor Jesucristo y encuentren la salvación. Y esa salvación es la salvación de la separación eterna de Dios. Eso sí es terrible. Separarse de Dios completamente. Ahora nosotros podemos decir y clamarle a Dios: Señor, te necesito. Y Él está cerca de nosotros. Pero si uno no recibe esta salvación que Dios ofrece, va a estar separado de Dios para siempre, eternamente. Y esta es salvación, dice el versículo, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y es que primero se manifestó a los judíos, pero luego el Señor Jesús envió al apóstol Pablo para llevar el mensaje a los gentiles. Esta es una motivación grande que el apóstol Pablo tuvo. Nosotros creemos en Dios y que ese evangelio de poder nos motive para compartir el evangelio. También algo que motivó al apóstol Pablo es que él se consideró deudor. Dice la palabra en Romanos 1, 14 al 15. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De ahí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. En deuda. ¿Usted ha estado en deuda alguna vez? ¿O está endeudado? Es una situación de tener que pagar. Está pendiente ese pago. Pero estas son deudas diferentes. Esta deuda que menciona el apóstol Pablo es mucho más grande. Él dice: yo estoy en deuda con todos. Yo lo leí en la Nueva Versión Internacional. Como el evangelio de salvación se recibe, y se recibe, se da. No es solo recibir, sino es dar. Si usted ha recibido el evangelio, nosotros hemos recibido el evangelio, al recibirlo hay que compartirlo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Tenía él un profundo sentimiento de la necesidad de endeudamiento con todos. Y cuando dice judíos y gentiles, está diciendo para todo el mundo, para toda la gente. El apóstol Pablo estaba en deuda. Y por eso es que dice: de ahí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Mi gran anhelo, mi deseo es que ya necesito ir hacia ustedes. Creo que al pensar que nosotros somos deudores hacia los demás, debemos tener ese sentimiento que tuvo el apóstol Pablo para poder compartir el evangelio. Hay un versículo que tenemos en Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Este es en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel lo escribió
Y dice así: si yo le digo al impío, estás sentenciado a morir, y tú no lo amonestas, para que sepa que va por mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá por causa de su maldad. Pero yo te pediré a ti cuentas de su sangre. Aquí está hablando Jehová, el Señor Dios, y le dice el atalaya: si yo le digo al impío, está sentenciado a morir, y tú como atalaya no le dices, no le adviertes, no le amonestas para que sepa que va por mal camino hacia la muerte y que no pueda morir. Y como no le dices, el impío va a morir. Pero yo te pediré cuentas a ti de su sangre. Y claro, en ese pasaje es que una muerte física, es una muerte física, pero igual, si alguien no tiene a Cristo en su corazón y si muere, es una muerte física, es una muerte espiritual. Y de esa manera, el Señor nos hace conciencia, nos sensibiliza para que nosotros podamos compartir el Evangelio como lo hizo el apóstol Pablo. Entonces, él fue motivado a compartir el Evangelio porque el Evangelio es de poder, porque él estaba en deuda con todos, pero también fue impulsado por el Espíritu Santo. Él fue impulsado por el Espíritu Santo. Cuando en Hechos 9 habla de Ananías que llegó con él y Saulo recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, él inmediatamente comenzó a compartir el Evangelio. Igual, pensamos en Hechos 1:8. Nosotros conocemos muy bien ese versículo. Dice: pero recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Y comienza a hablar. Jerusalén y comienza a hablar hasta todo el mundo. Si tenemos al Espíritu Santo y dejamos que Él tenga libertad en nuestra vida, nosotros no podemos estar quietos, no podemos estar callados, porque Dios abre nuestra boca, porque lo que está dentro de nosotros nos impulsa, nos empuja a compartir el Evangelio. Estas tres cosas motivaron al apóstol Pablo para compartir el Evangelio. Pensemos en este tiempo que estamos viviendo. Coronavirus. Hace un tiempo me enviaron a mí ese mensaje de: ya está la vacuna. Ah, bueno, entonces ya está la vacuna, entonces ya no hay problema contra el coronavirus. Pero ¿dónde está la vacuna? Mis hermanos, si ustedes tienen algún conocido o familiar, algún vecino o amigo que esté contagiado y a usted le dicen: aquí está la vacuna, ¿qué va a decir usted? Lo voy a guardar. Si usted tiene la vacuna, ya con seguridad, usted dice: yo necesito para mi amigo, para mi hermano, para mi tío, para mi abuelo, yo lo necesito. Igual el mundo está necesitando esta salvación. Así que vamos a compartir el Evangelio, vamos a compartir ese mensaje. Hagámoslo con la ayuda y el poder de Dios. Ahora vamos a ver algunos métodos que utilizó el apóstol Pablo para compartir el Evangelio. Uno de los métodos que él usó fue
relatar su testimonio personal de vida. Esta es una forma efectiva, es eficaz de compartir el testimonio nuestro. Eso lo hizo el apóstol Pablo. Y la vez pasada que hablamos del apóstol Pablo, vimos que está su testimonio en Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26. Usted puede leer nuevamente ese relato del testimonio del apóstol Pablo. Ahora usted tiene un testimonio. Ese testimonio usted lo debe compartir. Debemos compartirlo. Hay un folleto que hemos usado nosotros. Este folleto se llama Nueva Vida en Cristo. Lo tenemos en internet, hay varios folletos, 1, 2, 3, 4, y este es un discipulado básico, y en este folleto, que usted podría bajarlo, podría obtenerlo en internet, pone Nueva Vida en Cristo, y está el folleto. Al final del folleto está el apéndice 6. En el apéndice 6 le da a usted los pasos cómo preparar su testimonio. Y tiene 3 partes. Primero, es que cómo era su vida antes de recibir a Cristo. 2, cómo fue que recibió a Cristo. Y 3, cómo es su vida ahora, que ya tiene a Cristo. Y aquí en el folleto dan algunas instrucciones de cómo preparar el testimonio. Hermanos, ustedes que tienen este folleto en su casa y que han recibido clase acerca del folleto, los animamos para que vayan al folleto y que vean esa página y que procuren escribir su testimonio. Ahí dice que hay que hacerlo sencillo, no es una predicación, es una conversación, es algo breve, sin usar palabras religiosas, palabras comunes hay que usar, incluir algo de humor. Dicen que al reír disminuye la tensión, pero aumenta la atención. Disminuye la tensión, aumenta la atención. Entonces, si usted comparte su testimonio, lo prepara bien, usted dice: yo era antes, sí, era trabajador, sí, quería superar en mi vida, sí, hacía bien las cosas. Esas son cosas positivas, pero también hay que incluir las cosas negativas. ¿Cómo era usted? ¿Egoísta? ¿Rebelde? ¿Rechazaba las cosas de Dios? ¿Cómo fue que se convirtió? ¿Quién le compartió el Evangelio? Enfatizando lo que hace la palabra de Dios. Y luego al final, ¿cómo es ahora? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo es su vida? Ya siendo hijo de Dios, ya siendo salvo. Este testimonio nos ayuda y el apóstol Pablo usó ese método. Y ese método funciona ahora. El apóstol Pablo sí comentó lo que era antes. Blasfemo, perseguidor. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Dice 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, hablaba contra Dios, perseguidor, violento perseguidor, mataba, perseguía a los cristianos, injuriador, sí, insultaba, mas esto era el apóstol Pablo, era tan duro, estaba bien cimentado en el judaísmo, pero cambió. Dice la palabra: porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él era ignorante. Igual, nosotros tal vez no creíamos Cristo, por no conocer, en incredulidad. Ese era Pablo. Y luego habla de su encuentro con Jesús. Y ya conocemos esa historia. Su encuentro con Jesús fue especial.
Y ya ahí entendió quién era Jesús, qué era lo que él estaba haciendo y cómo fue esa historia. Es impresionante. Pero luego habla de cómo fue después de esa conversión. Después de esa conversión, en lugar de perseguir, predicaba el Evangelio. En lugar de blasfemar el nombre de Cristo, alababa el nombre de Cristo. Tenía reverencia hacia Él. Ese es un método que sí funciona. Un testimonio que usted puede escribir, pulirlo bien y que sea breve. Y lo puede compartir. Sería interesante que usted compartiera su testimonio en este tiempo. Sí funciona muy bien. También algo que hizo el apóstol Pablo es que anunciaba el Evangelio públicamente y también casa por casa. Anunciaba en los hogares. En Hechos 20, versículo 20 dice: bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Eso dijo el apóstol Pablo a los cristianos. Él lo hizo públicamente y casa por casa o de hogar en hogar. El hacerlo públicamente no anula de hacerlo casa por casa, y el hacerlo casa por casa no anula el hacerlo públicamente. Las dos formas usó el apóstol Pablo y funciona muy bien. Al anunciar públicamente, él citaba expresiones conocidas por su auditorio. Recuerda, Hechos 17, cuando estuvo en el Areópago, ante los filósofos, ante los religiosos, y les dice: en todo he observado que son muy religiosos. He visto un altar con la leyenda al Dios no conocido. Esa gente conocía esa leyenda. Entonces les dice: yo vengo a hablarles de ese Dios que no es conocido, porque Él es el Creador. Y comenzó a predicarles el Evangelio. Pero también citó algunos escritos de filósofos, de poetas. En el versículo 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta era una expresión de un poeta y filósofo, Epiménides. Él era griego, era de Creta, y los filósofos sí conocían esa expresión. Lo usó y comenzó a hablar del Evangelio. Pero también citó otra parte que dice: porque linaje suyo somos. Esta expresión era de Arato, un poeta, que era de Cilicia también, de donde era el apóstol Pablo. Pero cuando él comenzó a hablar, él presentó el Evangelio, compartió el Evangelio. Y la gente estaba atenta, porque decía: sí conoce, sí sabe, sí es cierto esto, pero él va un poquito más allá. Porque para ellos era que Dios creador sí había alguien así, pero él fue mucho más allá. Había entre ese grupo personas que creían que Dios estaba en todas las cosas. Y cuando viene el apóstol Pablo dice: esto es diferente. Había gente que era idólatra. Ellos adoraban los ídolos de materiales como piedra, madera. Pero él dice: puede ser porque Él es el creador. Él es el creador. Entonces la gente empezó a escuchar el Evangelio. Digo que muchos de nosotros ahora tenemos expresiones que bien podríamos usar. Ustedes conocen esta expresión. Que Dios los bendiga. Pero especialmente,
Que Dios bendiga a Guatemala. ¿Sí lo conocen? Sí, lo conocen. Relacionemos esta expresión con Efesios capítulo 1, del versículo 3 hasta el 14. Dice, bendito sea nuestro Dios, el Padre, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Si nosotros pensamos en la bendición y podemos compartir el Evangelio de esta manera, podríamos compartir a las personas de que Dios bendice. Sí, bendice con cosas materiales. Nos bendice con la salud. Alguien que está contagiado puede sanar, es cierto. Alguien que tiene problemas de ingresos en este tiempo, Dios puede proveer, sí puede proveer. Dios actúa, Dios protege, sí protege. Estas son cosas que nosotros podemos vivir, pero en Efesios capítulo 1 está hablando de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. La fuente de toda bendición es de arriba, viene de Dios, no viene de otro lado. Toda bendición viene de allá. Y cuando dice el apóstol, bendito sea el Padre, él está diciendo, alabado sea, exaltado sea el Padre, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y esas bendiciones espirituales, ¿cuáles son? Nos ama, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos perdona, nos adopta como hijos, nos sella, nos da la seguridad de que somos hijos de Él, sellados con el Espíritu Santo. En esos versículos nosotros podemos ver la obra del Dios Trino. Es la Trinidad. Es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los invito para que también vuelvan a leer Efesios 1, desde el 3 hasta el 14, para que ustedes puedan ver allí las bendiciones que tenemos y que podamos venir ante Dios y decirle, gracias Padre por estas bendiciones. Estas son mucho más valiosas que las bendiciones materiales. Sí, las bendiciones materiales las recibimos y las necesitamos, pero estas bendiciones que vienen de lo alto, que están dados de los lugares celestiales, estas son bendiciones espirituales. Esas bendiciones son las que nosotros debemos apropiarnos, recibir y vivirlos, disfrutar estas bendiciones. Disfrute esa bendición que Dios le da. Hay otras expresiones que usa la gente, son expresiones populares. Dicen, primero Dios. Dios primero, primeramente Dios. ¿Podría usted a partir de ahí compartir el Evangelio? Claro que sí, sí es cierto, es Dios primero. Pongamos a Dios primero. Usted podría partir de ahí y compartir el Evangelio, pero hagámoslo. Hay otras expresiones que dicen, por ejemplo, hubo un accidente y se libró la persona. Y algunas personas dicen, saber que Dios lo libró. Usted puede decir, yo conozco quién Dios lo libró. Es el Dios Todopoderoso. Y puede mencionar Salmo 34, puede mencionar pasajes bíblicos que hablan de la protección de Dios, de que Él nos salva, que Él es soberano. Así que hay mucha oportunidad para poder compartir el Evangelio. Hay muchas expresiones en esta vida que nosotros debemos aprovechar. Ustedes profesionales, en su área han de haber expresiones, han de haber escritos de profesionales, personajes sobresalientes que podrían tomar y de ahí partir para compartir el Evangelio. Sí funciona. El apóstol Pablo lo hizo así públicamente. También él compartía por las casas, lo hizo con diligencia. En las casas él dedicó
ese tiempo. Y funciona públicamente y en las casas. Igual hicieron los primeros cristianos. Otro método es que escribía y enviaba cartas. Esta es la evangelización literaria. Tenemos el ejemplo de la carta a los romanos. Es una carta que habla del evangelio desde el inicio hasta el final. Creo que esa carta podríamos tomar para leer en este tiempo y ver cómo podemos compartir el evangelio. También está la carta a los Gálatas, cuando esta gente era de varias iglesias, así dice la carta al inicio, que envió a las cartas de Galacia. Ellos estaban siendo atacados por otros líderes que les decían, sí, hay que tener fe, pero hay que cumplir con la ley, hay que cumplir con la ceremonia. Y el apóstol dice, pero ¿qué les pasa? No conocen el evangelio, no conocen la verdad. ¿Por qué se están apartando tan pronto? Y les escribe esa carta. Yo creo que es esta carta que nos enseña cómo confronta a los cristianos. No hay ninguna felicitación ahí hay confrontación. Les dice necios, insensatos. ¿Qué está pasando con ustedes? Regresen al camino, no se dejen engañar. Este es compartir el evangelio por medio de las cartas. Ahora actualmente, usted no va a escribir una epístola, pero usted está en las redes. ¿Qué mensajes puede enviar usted? Yo he recibido mensajes, videos, audios. ¿Qué envía usted? En todas las aplicaciones que usted maneja, ¿qué es lo que envía? ¿Envía cosas de valor? ¿Envía y recibe basura? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En este tiempo ya no creo yo una carta, sino si funciona todas esas formas de compartir el evangelio. Les presento también la entrega del apóstol Pablo. Él preparaba nuevos siervos. Ese era otro método. Nosotros compartimos el evangelio, pero debemos preparar a alguien más para que siga con el trabajo. Y Pablo lo hizo. Dice en 2 Timoteo 4:5, versión 60. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Debemos evangelizar, pero debemos hablar a los mismos cristianos para que compartan el evangelio, que cumplan ese ministerio. Desde que recibió a Cristo, el apóstol Pablo compartió el evangelio hasta el final. Ya en los últimos días que él estuvo en una casa como prisionero, pero compartió el evangelio desde la mañana hasta la tarde para reflexionar y aplicar la palabra de Dios. 2 preguntas. ¿En qué gastamos lo que tenemos y desgastamos nuestra vida misma? ¿En qué está desgastando usted su vida? ¿En qué está ocupado? ¿Su vida se está desgastando en compartir el evangelio o en algo frívolo, en algo que no vale, que es vanidad? Segunda pregunta. En el tiempo que Dios nos dé vida, ¿en qué vamos a ocupar nuestro tiempo? En las redes sociales. ¿Y de qué manera vamos a aprovechar para compartir el evangelio? ¿Cómo lo vamos a compartir? Allí está usted. Y casi toda la gente está todo el tiempo metido allí. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que compartamos el evangelio, aprovechemos estos medios en el nombre de Dios. Yo deseo que Dios nos use. Así que ánimo, adelante a compartir el evangelio. Que Dios les bendiga.